Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te habla Iván Lentijo, un saludo. Voy a esperar un poquito para que la gente empiece a entrar. Saludarte, hoy tenemos un tema interesante ahora que se acercan las Navidades, aunque es un tema interesante siempre, porque la dificultad está siempre ahí durante todo el año. Seguro que mucha gente le va a ayudar para antes de las Navidades empezar a cambiar la forma de pensar, que es importante. Así que bueno, pues quien vaya entrando, si quiere comentar algo, saludar. Durante este vídeo voy a estar hablando sobre bueno, el adelgazamiento, las dificultades que tienen las personas para adelgazar y cosas que pueden hacer para empezar a cambiar la forma de pensar, sobre todo. El tema psicológico detrás del adelgazamiento. Para los que me conocéis, bueno, o los que no me conocéis, mi nombre es Iván Lentijo. Llevo mucho tiempo trabajando con personas que quieren adelgazar a través de diferentes intervenciones psicológicas. Y bueno, pues después de estos años he ganado mucha experiencia, he trabajado y sigo trabajando con mucha gente y sigo llegando a conclusiones en referencia al adelgazamiento, en referencia a la forma de pensar que tiene la gente y sobre todo a los hábitos y las creencias que tiene la gente en referencia a la comida, el adelgazamiento, los hábitos que son espectacularmente bueno, pues malos en un sentido y erróneos en otro sentido. Así que bueno, pues os voy saludando, voy a empezar en breve a comentar parte de esta experiencia durante estos años y a partir de ahora voy a empezar a hacer más vídeos dándoos esta información porque estoy viendo la dificultad que existe en la sociedad a la hora de tener control sobre la comida, a la hora de tener control sobre el hambre. Hi Stephen, how are you? You have to learn Spanish, man. This is in Spanish language. Glad that you are here. Hope you are doing great, my friend. All the best for you. I'm talking about weight loss, weight management, cravings, and how to control this for Christmas and for the rest of the year. Ok, so voy a continuar y la verdad es que me alarman las estadísticas, me alarman las enfermedades que cada vez más gente tiene eh, cuando se refiere a la obesidad, al control del peso, al no poder controlar lo que comen, al tener hambre todo el tiempo. Hi Lorna, how are you? It seems that there are only English speakers in here, even though I'm speaking in Spanish, but glad to see you too. So I'm going to keep going in Spanish. It might be good for your Spanish too. So thank you for being there. Next time I'll speak in English though. Como iba comentando, se acercan las Navidades y es importante que la gente empiece a cambiar esas creencias que tienen sobre la comida y los hábitos alimenticios. Como he comentado, son muchas las personas que tienen... Hey, hola Ana María, vale, empezamos ya a hablar en castellano. Son muchas las personas que tienen problemas a la hora de controlar eh, el hambre y me gustaría aclarar que desde mi punto de vista hay una adicción muy fuerte a la comida. De hecho, lo que os voy a comentar va relacionado con mi punto de pensar y mi experiencia sobre lo que sucede en la sociedad y cómo se puede empezar a cambiar esta sociedad enferma de alguna forma y adicta pues, a productos azucarados, productos que venden en el supermercado y que aparentemente son legales. Desde mi punto de vista, yo creo que hay demasiada permisividad con todos los alimentos que existen en el supermercado y calculo que de aquí a unos años la industria alimentaria estará tan regulada
como la industria del tabaco. De alguna forma me recuerda un poco que cada vez se empiezan a hacer más campañas en contra de alimentos dañinos y se está viendo que muchas enfermedades están relacionadas con la obesidad, problemas cardiovasculares y luego sobre todo problemas psicológicos de autoestima, de seguridad, pero los que se ven en las estadísticas y los que se comprueban más con números son las enfermedades relacionadas con la obesidad, como son problemas del corazón, problemas como la diabetes, el colesterol y este tipo de problemas. Como algunos de vosotros conocéis, yo trabajo con mucha gente, les ayudo a adelgazar y les ayudo a ajustar el tema psicológico para que tengan más control sobre la comida. Y durante este tiempo he descubierto pues muchas cosas y he ido mejorando y cambiando en la forma en que yo trabajo y en la forma en que ayudo a otras personas a mejorar los hábitos alimenticios. Y para empezar, lo más importante es que si quieres cambiar algo, vas a tener que hacer algo diferente a lo que has hecho hasta ahora. Ese es el punto más importante de todo lo que voy a decir, aunque voy a decir muchas cosas, pero básicamente si estás viendo en Navidades que están a punto de llegar y vas a actuar y vas a hacer lo mismo que has hecho otros años, el resultado que vas a obtener va a ser el mismo. Entonces es importante empezar a cambiar la mentalidad. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad? Bueno, lo primero es aceptar ese patrón, que es necesario que hagas algo completamente diferente a lo que has hecho hasta ahora. Y para ello te voy a hacer una serie de mitos que mucha gente tiene instalada en su mente y que incluso yo personalmente he ido cambiando y modificando en mí y en las personas a las que estoy ayudando. Por ejemplo, seguramente habréis escuchado muchas veces que el desayuno es la comida más importante del día. Y siempre se nos ha dicho que había que desayunar fuerte para tener energía y sin embargo yo he comprobado que esto no es cierto. Se puede pasar un día perfectamente sin tener que desayunar, ya que tenemos energía acumulada durante mucho tiempo y siempre, pues las familias, nuestros padres, incluso muchas industria alimenticia nos ha dicho que teníamos que desayunar fuerte. Por supuesto, hay muchos intereses detrás de la industria alimenticia para que desayunemos, para que comamos muchas veces al día y sin embargo no es necesario comer tantas veces al día, como otro mito que mucha gente cree, que es el de comer 4 o 5 veces al día. Y tampoco es cierto, no es necesario comer 4 o 5 veces al día para tener el metabolismo funcionando y que se queme más energía, sino hay estudios que demuestran que incluso comiendo una vez al día, incluso sin comer durante 24 horas, el metabolismo no cambia, ni se ralentiza ni se acelera, sino que se queda igual. Más mitos que tenemos. Había dicho el número 1, el desayuno es la comida más importante. Falso. Hay que comer 4, 5 o 6 veces al día para ralentizar, para que el cuerpo queme energía. Falso también. Otro de los mitos es el de la gratificación instantánea con el hambre, que hay que comer inmediatamente se tiene hambre. También falso. Además, cada vez la gente, yo creo que estamos más acostumbrados a la gratificación instantánea, al tener que ser todo ahora mismo. Si tienes hambre, enseguida que se siente una sensación que puede ser hambre, lo primero que se hace es comer y no se da tiempo a ver cuál es esta sensación que tengo. ¿Es realmente hambre lo que necesito? Estamos acostumbrándonos a tener esa gratificación, a ese chute de serotonina rápidamente, de dopamina, que nos hace sentir bien.
Entonces es otro mito, el de que necesitamos comer en cuanto sintamos el hambre. Hay que esperar, se puede esperar y te vas a encontrar bien. Otro de los mitos que estoy descubriendo, que también, bueno, mucha gente me había comentado, el de irse a la cama con el estómago vacío. También yo me acuerdo que a mí me decían, no te vayas sin comer a la cama, que es malo. Y lo he escuchado también a otra gente. Y también, pues totalmente falso. Esas creencias que muchas veces nos han inculcado desde las familias, eh, que es hora de que vayamos cambiándolas y empezar a pensar de otra forma diferente. De hecho, estaba leyendo unas estadísticas muy interesantes que hablaban sobre la relación de obesidad y la familia y decían que entre los niños, los niños que tenían los padres delgados, solo había un porcentaje entre 7 y 10% de los niños que podrían o que podían tener obesidad en la época adulta. Entre los niños que tenían uno de los padres obeso, el porcentaje para que ese niño tuviese obesidad se elevaba al 40%. Y entre los niños donde los padres tenían obesidad, los dos padres tenían obesidad, el porcentaje de que ese niño tuviese obesidad se elevaba también a un 80%. Entonces imaginaros, si os dais cuenta y tenéis problemas para adelgazar o para controlar la comida, para controlar el hambre, podéis empezar a mirar alrededor vuestro. ¿Cuáles han sido las creencias que tu padre o tu madre te han dicho sobre la comida? Te han dicho que tienes que estar comiendo en cuanto tengas hambre, que tienes que comer el desayuno y si no comes el desayuno es posible que te desmayes o que te marees a mitad de la mañana. Todo ese tipo de cosas hay que reflexionar sobre ellas y empezar a ver si son verdad o no. Porque ya os digo yo que la mayoría de ellas son falsas, son mentira. Y lo que sucede es que se ha creado un hábito. Si has creado el hábito de comer todos los días 4 veces y tomar entre las comidas snacks, entonces va a ser más difícil o más complicado dejarlo porque ya llevas mucho tiempo haciéndolo. Sin embargo, no es imposible. Lo primero es tener conciencia sobre cuáles son tus hábitos. Hola, crack, Raúl, ¿cómo estás? Un saludo para ti, my friend. Otro de los hábitos que también es importante cambiarlo. A lo mejor alguna gente lo sabe, sé que algunos de vosotros que me veis tenéis mucha educación nutricional. Mi objetivo más está relacionado con el control de la mente, el trabajar la mente para tener salud y mayor salud, y es el de utilizar, el hacer ejercicio con el estómago vacío. Incluso yo mismo, hasta hace no mucho tiempo, pensaba que necesitaba comer para hacer ejercicio. Y realmente se puede, con el estómago vacío, es posible hacer ejercicio y que te ayude a quemar mucha grasa. Y en algunas personas tendrán un poco menos de energía, pero no a un punto que llegue a ser peligroso el hacer ejercicio con el estómago vacío. Y se puede hacer perfectamente y puede ayudar a empezar a quemar grasas, lo que ayuda al adelgazamiento también. De nuevo, mitos que tenemos en la mente. En relación al hambre, yo lo que aconsejo es siempre alargar ese estado de hambre. ¿Por qué? Porque sucede una cosa que os voy a explicar ahora mismo. El hambre es gracioso. Cuando conoces cómo funciona y cuando examinas a ti mismo, examinas a otras personas con las que trabajas, te das cuenta que llega un momento donde el hambre o la sensación de hambre normalmente se da a la hora de la comida o en el desayuno para algunas personas, pero normalmente a la hora de la comida, a las 12, a la 1, si no has comido nada antes, va a empezar esa sensación de hambre. Lo que crea esa sensación de hambre es una hormona llamada grelina, que la llaman la sensación del hambre. Sin embargo, cuando dejas ese hambre, por ejemplo, puedes empezar a beber mucho agua y después de un tiempo
Al contrario de lo que mucha gente piensa, el hambre no se incrementa, sino que el hambre tiende a bajar. ¿Qué es lo que sucede? Que no damos tiempo a que ese hambre esté ahí, a sentir el hambre, y sea hambre real, sea hambre emocional, sea hambre por aburrimiento, no damos tiempo a que ese hambre decrezca. ¿Por qué? Porque pensamos que es malo, pensamos que no podemos hacerlo frente y pensamos que es incómodo y que esa incomodidad no la queremos tener. Sin embargo, os recomiendo que os enfrentéis a esa comodidad, a esa, perdón, incomodidad, a la incomodidad del hambre. Os vais a dar cuenta que es simplemente eso, no es un dolor, no es una sensación donde piensas que te vas a morir, no es algo que digas, uff, no puedo con ello, sino que nos han dicho que en cuanto tengamos hambre hay que comer. Entonces yo os estoy diciendo ahora mismo que os retéis a vosotros mismos y empecéis a alargar esa sensación de hambre, porque vais a daros cuenta que se eleva y llega un momento que hace ¡bang! Y empieza a bajar la sensación del hambre. Y entonces os vais a dar cuenta que tenéis mucho más control sobre la comida de lo que creéis. Y es cuando os empezáis a dar cuenta de que necesitamos o necesitas mucha menos comida de la que estás ingiriendo. Y automáticamente es como yo hago la semejanza a veces con una persona que se prepara a un maratón. O yo, por ejemplo, que corro medias maratones. Al principio una media maratón de 21 kilómetros me parecía imposible realizarla. Me parecía que, no sé, era muy difícil para mí aguantar. Y empecé poco a poco, 5 kilómetros, entrenando haciendo 10 kilómetros, 15 kilómetros, hasta que llegó mi primera media maratón y me costó acabarla, pero la acabé. ¿Y qué pasó? Mi creencia ya cambió. ¿Por qué? Porque supe que si yo lo había hecho una vez, era capaz de hacerlo 2 veces. Y para la segunda vez que corrí una media maratón fue mucho más llevadero. Y para la tercera mucho más. Y fui mejorando el tiempo y fui sintiéndome mucho mejor. Y con el hambre os va a pasar una situación. Si sois capaces, cuando seáis capaces de entender que el hambre es una sensación incómoda, únicamente, pero que no os vais a morir, que esa sensación va a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando tengáis la mente ocupada, cuando sepáis que tenéis energía suficiente en vuestro cuerpo para continuar haciendo lo que estáis haciendo, cuando os deis cuenta que al beber mucho agua no vais a necesitar el comer, porque el hambre va a disminuir. Entonces va a empezar a cambiar el chip en la mente. Todo esto, como he dicho anteriormente, está relacionado con los hábitos. El hábito de el tener que satisfacer la necesidad inmediatamente. Y nuestro hambre o nuestro cuerpo está preparado para estar sin comer durante mucho más tiempo. Hace poco, recientemente, he puesto un post escrito sobre cuánto tiempo puede estar el cuerpo sin ingerir alimento. Y normalmente los científicos dicen que son unos 60 días los que puede estar el cuerpo sin ingerir alimento. Entonces, imagínate cuando te das cuenta de lo que eres capaz de hacer, cuando eres capaz de alargar esa sensación de hambre y estar sin comer más tiempo de lo que tú creías. Vas a empezar a dejar de darle importancia a la comida y va a pasar a un segundo plano, porque te vas a dar cuenta que tú tienes el control sobre el hambre, sobre esa ansiedad. Es simplemente, bueno, pues un hábito que estaba ahí y digamos que el hambre tiene dos componentes, que es verdad que hay un componente físico que, bueno, pues relacionado con la insulina, cuando comes, normalmente si has comido hidratos de carbono o azúcar, se produce un subidón de la insulina. Lo que también sucede es que sueltas las hormonas del bienestar, serotonina, dopamina, que te hacen sentir muy bien. Y es una sensación agradable. ¿Qué es lo que sucede? Que a todo el mundo le gusta tener esa sensación de bienestar que te da la comida, pero es una sensación muy a corto plazo, que normalmente desaparece a las 2 horas. Y ahí es cuando mucha gente de nuevo interpreta que si ya no tiene esa sensación de bienestar, puede ser que sea hambre,
lo que está sintiendo y de nuevo necesita ese chute de nuevo de adrenalina o de, de insulina para sentirse bien. Y es un ciclo que continúa hasta que somos capaces de cortarlo. Y estamos muy engañados tanto por las familias, lo que hemos heredado, como por la industria alimenticia. Por supuesto que a la industria alimenticia le interesa bombardearte con anuncios de todo tipo, le interesa que estés constantemente comiendo porque hay mucho dinero detrás. Y si cuando sales a la calle no hay más que mensajes de comida, de come ahora, es impresionante la sociedad adicta que tenemos ahora mismo, adicta a la comida, sobre todo al azúcar. Entonces mi objetivo es empezar a hacer conciencia entre la gente de que tienes mucho más control sobre el hambre y la comida del que crees y que puedes, si quisieras, estar muchos días, no quiero decir que lo hagas, pero yo sé que si tú quisieras, podrías estar muchos días sin comer. ¿Y qué va a suceder? Los estudios dicen, científicos, que cuanto por lo menos en las 36, 48 horas, el nivel de hambre el nivel de hambre más alto sucede a las primeras 2 o 3 horas, que coincide con el bajón de insulina. Después de esas 2 o 3 horas, el hambre empieza a bajar. Si eres capaz de aguantar ese hambre, beber mucho agua durante ese momento de ansiedad, te vas a dar cuenta que el hambre empieza a decrecer y que no necesitas comer. Y a lo mejor tu cabeza te va a decir que no has comido, que vas a necesitar energía, que te vas a marear, que qué pasa si te da el hambre. El hambre no es peligroso, el hambre es llevadero. Es incómodo, sí, pero no es un dolor. No es un dolor de cabeza, no es un dolor de piernas, no es un dolor, es un dolor, es una sensación incómoda. Y todos estáis capacitados para tener y aguantar una sensación incómoda en vuestra vida. Así que bueno, pues voy a leer aquí lo que comenta Raúl. Concretamente en España tenemos aún la herencia de posguerra de nuestros abuelos. De ahí supongo que nacieron frases tan cotidianas como niño, hasta que no te lo acabes todo, no te levantas de la mesa. Efectivamente, cuando hay épocas de escasez, como bien dices, Joris, pues lo que tiende el ser humano es a acumular en el estómago, porque el cuerpo humano está hecho para acumular reservas. Desde el hombre de las cavernas, cuando nadie le garantizaba que pudiese comer o matar un mamut o matar un ciervo o lo que tuviese por los 7 días, lo que tenía que hacer era acumular comida. Sin embargo, en la sociedad que tenemos ahora mismo, tenemos comida a diario y está creando una sociedad adicta a la comida, adicta a la gratificación inmediata, adicta a tener que suplir la sensación de hambre ahora porque si no parece que se va a desmayar. Y entonces, como bien dice, después de la posguerra, sobre todo los que somos de España, nuestros padres, o la mayoría de los padres, donde existía una escasez, bueno, pues decidieron que necesitaban comer mientras hubiese comida por si al día siguiente no se tenía. Y eso se ha ido pasando de generación en generación. Hoy en día ya está muy superado eso y tenemos la comida en cualquier momento. Además, está comprobado que cuanto menos comida se ingiere, más tiempo damos al cuerpo para que se produzca una desintoxicación. Hay muchos beneficios que ya comentaré en otros vídeos. Pero bueno, simplemente a colación de lo que está diciendo compañero Llopis, es curioso porque mi abuelo, que vivió aquella posguerra, apenas podía comer. Y a día de hoy tiene 91 años y una salud de hierro. Jamás lo he visto darse un atracón. Pues seguramente tu abuelo de 91 años nos podría decir cuáles son sus secretos para tener esa salud de hierro. Con 91 años posiblemente es capaz de comer menos cantidades si no se da nunca un atracón, y si ha vivido esa posguerra pues se dará cuenta que está perfectamente bien estar un día sin comer o incluso más si fuese necesario.
Y os digo que hay que tomarlo todo con precaución, pero empezar a cambiar la forma de pensar sobre la comida, porque estas navidades os vais a encontrar con la misma situación. La situación de la familia diciéndoos comer más, atiborraros a comer, os van a poner muchos dulces y no os estoy diciendo que no lo hagáis, pero a lo mejor después de un atracón, al día siguiente sí podéis alargar la sensación de hambre o aguantar el hambre o incluso estar sin comer por 24 horas, siempre que tu situación médica no tengas ningún tema médico, por supuesto. Siempre que no haya ninguna condición médica que te obligue a comer por las razones que sea. Sigo leyéndote, Joris, cuando sentimos ansiedad, la irrigación a nuestro sistema digestivo baja. Esto es confundido en muchas ocasiones con la sensación de hambre. De acuerdo, totalmente, Joris. Llopis, perdón, te estoy llamando Joris como un amigo mío, otro amigo, Llopis. De hecho, para mí, eh, mucha gente utiliza la comida como forma de calmar la ansiedad. ¿Por qué? Por lo que he comentado anteriormente. Cuando se come se produce un cortocircuito en la mente que hace que se suelten esas hormonas del bienestar y parece que se calma la sensación de ansiedad. Pero sin embargo lo que sucede es que se crea otro problema, porque además de ansiedad, después de 1 o 2 horas tienes problemas de obesidad y además otros problemas de salud. Y además gastas más dinero porque parece que quieres comer constantemente. O sea que hay un problema. De hecho, yo cuando veo gente que tiene una panza muy grande o gente obesa, en muchos casos, esto no hay nada de científico comprobado, sino que es algo de mi experiencia, es posible que haya un tema de ansiedad detrás, un tema emocional muy importante, que se oculta de alguna forma en la comida. Por eso yo siempre digo que la comida y el hambre es una urgencia a ingerir alimentos que tiene dos componentes. Uno es el componente físico, que está relacionado con la insulina, con las hormonas, con la grelina, que es un tema un poco más técnico, y otro que es el componente emocional. Y cuando conoces esos dos componentes, estás en la situación adecuada para empezar a realizar los cambios que son necesarios y dejar de ser adicto a la comida. Sigo leyendo por aquí, creo que se me va a acabar la batería del móvil. Ana comenta, hola Ana, ¿qué tal? Cualquier persona puede hacer el ayuno, es decir, una persona diabética o hipertensa. Bueno, para personas con diabetes, hipertensa, lo mejor es consultar al médico, porque a veces no es recomendable hacer ayuno, depende del tipo de ayuno. Normalmente el ayuno intermitente, que suele ser el de mínimo 12 horas, entre 12 y 24 horas de estar sin comer, no debería haber ningún problema, pero siempre que se sigan las indicaciones del médico, que bueno, pues tome las medicinas que sean necesarias. Sin embargo, a pesar de que eso favorecería el adelgazamiento de la persona, no se beneficiaría de otros beneficios que tiene el ayuno, otros beneficios de otro tipo. Pero lo mejor es que pregunte al médico, y yo conozco diabéticos que hacen ayuno. Sin embargo, no puedo decir que todos podrían hacerlo, o todas las personas hipertensas podrían hacerlo, porque podrían encontrarse con alguna dificultad. Bueno, entonces me estoy alargando un poquito, pero simplemente unos pequeños tips sobre que reflexiones sobre cuáles son los hábitos o las creencias que tienes sobre la comida que te han inculcado en la familia, qué es lo que puedes hacer para empezar a retarte y a retar al hambre ese que te viene de repente, empezar a analizarlo y alargar esa sensación de hambre. Y te voy a dar unas pequeñas tips, unos pequeños consejos que te van a ayudar mucho cuando esa sensación de hambre aparezca, sea real o imaginario. Lo primero, como os he dicho, es retrasar la gratificación, sino que esperar a que ese hambre desaparezca o se minimice. ¿Cómo? Distrayéndote, haciendo cosas, trabajando o yéndote a dar un paseo. La mente tiene que estar distraída siempre, es imprescindible. Además, puedes beber muchísimo agua, constantemente, bebe agua, todo lo que puedas. Eso te va a ayudar también a que la sensación de hambre disminuya o desaparezca. Eh,
date cuenta que cuando tengas esa sensación, si hay alguna emoción detrás, es aburrimiento por lo que tienes hambre, es soledad, es ansiedad, cuál es la sensación que hay detrás del hambre, porque muchas veces simplemente puede ser otra sensación, asocia el hambre con qué emoción es detrás. Piensa en el largo plazo, también importante. Uno de los consejos que te puedo dar es que cuando tengas una tentación, pienses, vale, sí, sé que me gustaría, que me voy a sentir bien cuando coma esto, pero si no lo como, ¿cuál va a ser el beneficio que tengas a largo plazo? Importante pensar en el largo plazo. Cuando tengas que tomar una decisión entre comer algo ahora y sentirte bien y sepas que a lo mejor a corto plazo te pueda dar un beneficio, pero que a largo plazo te pueda perjudicar, no lo hagas. Piensa en los beneficios a largo plazo, entonces, para que te ayude a tenerlos siempre en mente. Siempre piensa beneficios a largo plazo. Cuanto más tengas esos beneficios en mente, más sencillo va a ser. ¿Qué más te puedo comentar? Te vas a dar cuenta que cuando eres capaz de saltarte una comida, la próxima vez que te la quieras saltar va a ser mucho más sencillo, como el ejemplo del maratón, como el ejemplo del medio maratón que os he comentado anteriormente, que al principio parece difícil, pero luego, cuanto más lo haces, es mucho más sencillo. Quizás puedes empezar por saltarte el desayuno, porque el desayuno, de hecho, si se toman muchos carbohidratos, toma azúcar, pues es posible que incremente los niveles de insulina y te dé más hambre o aparezca que tengas más hambre a mitad de la mañana. Entonces, te recomiendo que pruebes por saltarte el desayuno. Estoy leyendo, si tomas mucha agua tienes que orinar, efectivamente. De todas maneras, Francisco, si yo prefiero orinar mucho que no tener problemas de obesidad o problemas relacionados con la obesidad o no gustarme o no sentirme bien con mi cuerpo porque bueno, pues no me entra la ropa. Porque sobre todo yo, como tú creo que trabajamos con temas mentales, con gente que quiere ajustar la mente y demás, pues muchos de los problemas que nos encontramos son más mentales que físicos, más el tema de la autoestima, la seguridad, la confianza en uno mismo. Entonces yo prefiero tener que orinar mucho y lo hago que sentirme mal con mi cuerpo, tener problemas de salud. Jopis, me refería que mi abuelo come poco y bien y sobre todo su felicidad no es sustentada por la comida. Efectivamente. Eh, claro, es algo que deberíamos aprender todo, a no tener que sustentar esa felicidad en la comida. Sobre todo teniendo en cuenta que la comida incluye muchos productos químicos que las industrias alimenticias lo conocen, que nos hacen sentirnos bien y nos hacen adictos y querer comer más. Ya os digo que sobre todo el azúcar es uno de los productos más adictos que hay en el mercado y dentro de unos años ya se están viendo, pero desde mi punto de vista puede ser incluso responsable por algunos de los cánceres. Esto es opinión personal y únicamente mía. Seguramente en el futuro se vayan haciendo más estudios sobre ello. Pero bueno, son muchos los factores que hacen que una persona pueda llegar a tener cáncer. Sin embargo, considero que la alimentación es uno de ellos, la alimentación. Bueno, pues de momento esto es lo que quería comentar con vosotros. Seguiré haciendo vídeos para ayudaros a ganar control sobre el hambre, ayudar a adelgazar a la gente que lo necesite y sobre todo a sentirnos y a sentirte más feliz con tu cuerpo, a tener más tiempo para hacer lo que quieres sin tener que estar pensando todo el tiempo en comida. Si quieres contactarme, estaré encantado de decirte cómo puedo ayudarte. Me puedes escribir por privado y te comento. Podemos tener una charla, te comento cómo te puedo ayudar para estar preparado ya o preparada antes de Navidades, para lo que se aproxima y ajustar tu mente para estar mucho más en control.
Un abrazo, muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Iván Lentijo y si quieres empezar a adelgazar, pues espero que este vídeo te ayude a tener algunas ideas, por lo menos. Un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Hasta pronto y gracias por participar. Adiós.